Comenzamos entonces. Estábamos hablando respecto a lo que es temperatura, muchachos. ¿Ya? Voy a apagar los celulares, se pongan en silencio. Atentos. Tenemos lo que es temperatura, hemos dicho en el sistema internacional, estamos trabajando lo que sería Kelvin. Y hemos hablado respecto a ello en la anterior clase. El cero absoluto, el 273, la diferencia entre las distintas unidades que tenemos en Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Lo que nos interesa es esto, la dilatación y la contracción de los materiales. Ya hemos hablado respecto a ello. En dilatación, nuestro material se va a expandir, va a aumentar lo que es la longitud. Y en la contracción, lo contrario, ¿no? Va a perder un poco esa longitud. Obviamente estamos hablando de unidades muy pequeñas, de décimas, milésimas, centésimas de milímetro. No se va a expandir 1 metro, y tampoco se va a contraer 1 metro, ¿no? Pero bien, tenemos unidades en esta temperatura. Trabajamos en los Kelvin, en grados Fahrenheit y en grados Celsius. Buenas noches. Bien, tenemos lo que serían estas unidades. Buenas noches. Ahora. Ya. ¿No? Entonces tenemos unidades en lo que sería la temperatura. Grados Kelvin. ¿Cómo voy a hallar los grados Kelvin? Tengo mis grados Celsius, por ejemplo, temperatura ambiente, 25 grados. Yo le voy a sumar 273 para tener en Kelvin. ¿No? 273 más 25, 298. 298 Kelvin. Ahora, al revés, si quiero hallar lo que serían mis grados Celsius, teniendo lo que es mis grados Kelvin, perdón, mi Kelvin, entonces va a ser al revés. Esto que está sumando va a pasar al otro miembro a restar. Entonces, directamente, tengo, digamos, 298 Kelvin menos 273, tengo mis 25 grados, mis 25 grados Celsius. ¿No? Entonces, de esta fórmula partimos para poder hallar Kelvin o para poder hallar grados Celsius. Después tenemos lo que sería el Fahrenheit, que de igual forma nos habló la anterior. ¿No? Yo reemplazo aquí en la fórmula mis grados Celsius. Por ejemplo, 10 grados Celsius, 15 grados Celsius, ¿no? Voy a multiplicar por esta constante, 9 quintos. Y luego de ello voy a sumar 32 grados. Ahora, si yo quiero hallar viceversa, si quiero hallar grados Celsius a partir de grados Fahrenheit, primero tengo que realizar esta operación. Copio mis grados Fahrenheit, por ejemplo, 10 grados. Menos 32 y multiplico por esta constante. ¿No? Primero tengo que realizar esa operación en paréntesis. Tengo que respetar los paréntesis. Eso hemos visto igual en la anterior clase respecto a las unidades de temperatura. Más 273. No hay directa entre ellos, porque es total lo que sería el Kelvin. Entonces, podemos utilizar, pero igual aquí. Si tenemos en grados Kelvin, para cambiar aquí. Pero bien, entonces tenemos estas unidades. ¿Para qué nos sirve? Para realizar los ejercicios de dilatación y contracción que tenemos en plataforma. Esta es la práctica. Lo tengo. ¿No? Sobre 100 puntos, todas las prácticas. ¿No? 10 ejercicios, cada uno sobre 10 puntos. ¿No? Tenemos aquí la fórmula general de igual manera para que vayan realizando los ejercicios. Y necesitamos lo que serían estas tablas. Estas tablas en las cuales voy a encontrar el coeficiente de expansión térmica de cada material. ¿Ya vieron estas tablas en resistencias? ¿En la otra materia? Todavía. No tengo estas distintas tablas, distintos valores que ahora vamos a utilizar para realizar lo que serían nuestros ejercicios. Vamos a comenzar con el número 4, que es un poco más complicado. Entonces vuelvo a la presentación. Aquí está. Voy a aumentar. Ahí. Bien.
Entonces, este ejemplo es para el número 4, para que lo tengan ya hecho en su práctica, ¿no? Ya lo van a realizar directamente. Un engranaje de acero al carbono, ¿no? Tengo lo que sería ya un dato, acero al carbono. Teniendo este dato, tengo mi alfa. Me da un porcentaje también de carbono, que lo voy a utilizar en la fórmula. Se realiza una medición después de haberlo trabajado. 235 grados Celsius y 123,453 milímetros de diámetro. Estas van a ser mis medidas finales, porque me dice después de haber sido trabajado. ¿Qué más me dice? Se desea conocer el diámetro del engranaje antes de ser trabajado. Y nos da una temperatura, 25 grados Celsius. Entonces, esta sería mi temperatura inicial. Esta es mi temperatura final, mi longitud final. Y aquí tengo lo que sería mi fórmula general. Mi variación de longitud, delta L, es igual a alfa por longitud inicial por variación de temperatura. Temperaturas tengo, entonces variación de temperatura voy a tener. Longitud inicial es la que tengo que hallar. Alfa, tengo alfa porque me indica acero al carbono. Delta L, ¿a qué es igual? A este de aquí abajo. Longitud final menos longitud inicial. Eso tengo que reemplazar aquí. Longitud final tengo. Lo que no tengo es longitudes iniciales. Entonces, en esta parte ya entra lo que serían los artificios matemáticos para poder separar esta longitud inicial y tenerlo en un solo extremo. ¿Cómo procedemos? Voy a copiar esta fórmula general. Ahí. Copio mi fórmula general. Ahí tengo lo que sería mi fórmula general. Delta L igual a alfa por longitud inicial por variación de temperatura. Reemplazo ahora lo que serían mis delta L y delta T. Delta L, longitud final menos longitud inicial. Delta T, temperatura final menos temperatura inicial. Y lo otro lo mantengo. Alfa por longitud inicial. ¿Qué sigue? He despejado longitud final. Estoy llevando mi longitud inicial al otro miembro. Está con signo negativo. Entonces, si yo llevo al otro lado, va a cambiar a signo positivo. Longitud inicial. Pero longitud final yo tengo. No es lo que yo tengo que hallar. No es lo que me pide el problema. Me pide la longitud inicial. Entonces, yo voy a factorizar aquí lo que sería mi longitud inicial, ¿no? En este miembro tengo longitud inicial y en este otro también. Entonces, yo voy a factorizar aquí. Voy a abrir paréntesis o corchetes y voy a multiplicar por lo que me queda, ¿no? Es como que aquí yo lo borraría. Ahí lo borro, ¿no? ¿Qué me queda? Alfa por temperatura final más temperatura inicial. Entonces, eso lo anoto ahí, dentro de esos corchetes o dentro de paréntesis. Alfa por temperatura final más temperatura inicial. Más, ¿no? Copio lo que sería este más. Ahí está. Y aquí, como no tengo más miembros, ¿no? No tengo como en este lado alfa, T, más. En este lado simplemente coloco 1. Si no tengo otro miembro, ¿no? Y así he factorizado ya. Tengo ya separado lo que sería mi longitud inicial, ¿no? Porque si multiplico esta longitud inicial por este primer miembro, aquí, voy a tener esto de aquí arriba. Si multiplico por el segundo, longitud inicial por 1, voy a tener más longitud inicial. Artificio matemático, la factorización. Ahora, todo esto está multiplicando porque tengo en paréntesis y corchetes.
Entonces ahora yo lo puedo llevar, toda esa multiplicación, al otro miembro como división, ¿no? Todo esto va a pasar a dividir. O sea, ahí está. De esa forma, ¿no? Perdón, aquí abajo está. Ahí. He mandado todo esto a dividir aquí abajo, de longitud final. Todo esto, ahí. Entonces ya tengo despejado lo que sería mi longitud inicial. Longitud inicial va a ser igual, mi longitud final tengo, este valor tengo. Alfa, de igual forma, tengo, porque sé qué material es. Y tengo su porcentaje de carbono también. El 1.25. 1.25% de carbono me indica. Temperatura final tengo. Temperatura inicial, de igual forma me da. Y este 1 como constante está ahí. Entonces ya tengo todo para poder trabajar. Y he despejado lo que sería mi longitud inicial. ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Presencial, virtual. De todas formas, también se está grabando la clase. Bien. Entonces, tenemos esta fórmula ya despejada. Ahí. Bien. Entonces, yo reemplazo lo que sería aquí mi alfa. El alfa lo voy a sacar de la tabla. Aquí. No. Si lo vemos bien, acero al carbono. ¿Qué nos indica? Esto, ¿no? Acero al carbono, esto. 11.7 menos, paréntesis, 0.9 por porcentaje de carbono. El porcentaje de carbono tenemos, nos da el ejercicio. Entonces tenemos que reemplazar ahí. Multiplicamos por 0.9, le restamos al valor de 11.7. Y recién es multiplicado por 10 a la menos 6. ¿No? Entonces, primero se realiza una pequeña operación. Esto debido a que el coeficiente de expansión térmica va a variar según el porcentaje de carbón de cada acero. Un acero de carbono podemos encontrar con distinto porcentaje de carbono. Por ello, su coeficiente de expansión térmica también varía. Entonces, copio todo esto, donde me indica alfa. Lo voy a copiar. Y lo tengo ahí. Y lo tengo. He copiado lo mismo, en vez de alfa. Y lo demás lo mantengo, no lo modifico todavía. ¿Qué voy a realizar? Aquí en porcentaje de carbón, voy a reemplazar mi dato, 1.25. Aquí está. Y voy a realizar la operación de esos dos. Voy a multiplicar aquí 0.9 por 1.25. ¿No? Y tengo 1.125. Voy a subir un poco. Bien, tengo ya este dato. Y ahora ya puedo ir reemplazando lo demás. Mi longitud final voy a reemplazar 123.453. Lo reemplazo. Mi temperatura final, 235 grados Celsius. Todo vamos a manejar en grados Celsius, ya que nuestras constantes en tablas está 1 sobre grados Celsius. Entonces, si está en Fahrenheit, si está en Kelvin, tienen que convertir. Pues reemplazo igual temperatura inicial, tengo 25 grados.
Este más 1 igual, lo copio nomás. Y realizo la operación. Primero voy a restar de 11.7, voy a restar 1,125 multiplicado por 10 a la menos 6. Y opero todo, ¿no? 123,453 dividido en todo eso. Como resultado final, nos da aquí la longitud inicial, que es de 123,179 milímetros. Esto de aquí es mi longitud inicial. Esto de aquí es mi longitud final. Como ven, ha sufrido la dilatación y ha aumentado décimas. Casi 3 décimas, 0,3 milímetros. Es una unidad muy pequeña, casi es notoria, pero la podemos ver a través de los instrumentos. Podemos realizar esa medición. Sufre esa deformación, esa expansión del material. En otros casos, cuando es una temperatura muy baja, ya también llevamos de una temperatura alta a una temperatura baja y vamos a sufrir lo que sería contracción. Entonces, lo que nos pide este ejercicio 4 es hallar esto, longitud inicial. Entonces ya tendrían resuelto el ejercicio 4. Los que están en presencial me van a entregar en hojas aparte. Mejor son hojas grandes, si no hojas carpeta de igual forma. Son 10 ejercicios, se encuentran en plataforma. Los de virtual tienen, como en todas las prácticas virtuales, 2 días para presentar. Hasta el día jueves a las 11:55. Van a entregar aparte, en hojas. ¿Alguna duda, alguna consulta? Los de presencial, los de virtual. ¿Todo claro? Todo claro. Bien. Entonces tienen que ir trabajando lo que sería la práctica. Está en plataforma. ¿No? Aquí está, práctica de ejercicios de dilatación y contracción. ¿No? Son 10 ejercicios. Hemos realizado ahorita el 4. Entonces ya tendrían realizado, son los que copio. Número 4. El 1, ¿no? Dando un ejemplo, considero una pieza de acero. Solo me dice acero, no me dice acero al carbono. Entonces voy a buscar en la tabla acero para poder utilizar su alfa. Que mide 100 milímetros de diámetro. Aquí ya tengo mi longitud inicial. Cuando está a 10 grados Celsius, tengo mi temperatura inicial. Se desea saber, y empieza la pregunta, ¿cuánto medirá mi longitud final? A la temperatura de referencia de 68 grados Fahrenheit. Temperatura final. Estos grados Fahrenheit yo tengo que transformar a grados Celsius para poder trabajar. Ya tengo los datos, reemplazo en la fórmula y hallo lo que sería la longitud final. Para hallar esta longitud final, directamente puedo reemplazar en esta fórmula que ya he hallado anteriormente para hallar la longitud inicial. Puedo trabajar con esta fórmula de aquí. Tanto los que están en virtual como presencial pueden utilizar este de aquí. Ya que me pide hallar longitud final. Tengo alfa, que me indica que va a ser de acero. Longitud inicial tengo, temperatura final tengo, menos temperatura inicial tengo, más longitud inicial. Entonces, para el 1 utilizo esta fórmula. Directamente. Sí, solo el de acero, no el de acero al carbón. Tienen que leer bien qué material es cada uno. Por ejemplo, en el 2 se tiene una transmisión de bronce, ¿no? Ya también bronce. Que mide, ¿no? Aquí tengo mi longitud inicial, temperatura inicial. Desea saber la longitud del elemento a temperatura 277 Kelvin. Final. Hay uno aquí que, este de aquí. Presten atención a este de aquí, al número 5. Me indica un tornillo de cobre, ¿no? Ya tengo mi alfa.
Longitud inicial, 125, temperatura inicial, 22 grados Celsius. Sufre una dilatación, me indica de 0,345 milímetros. Me está indicando ya lo que sería la variación, cuánto va a variar esa dilatación. Entonces, esto no va a ser longitud final. Esto va a ser mi delta L. Yo voy a reemplazar ese valor, 0,345, en delta L. ¿Y a qué temperatura se encuentra el tornillo? Temperatura final. Eso es lo que tengo que hallar. ¿Cuál? Cuando crece. Contracción, cuando se contrae, cuando se acorta. Pues en este caso está aumentando. Sufre de la dilatación. Hay uno más que es el número 7, creo. Sí, el 7. ¿No? Como vemos, se tiene una pieza de hierro. Ya tengo mi alfa. Mide inicialmente. Ah, ya, inicialmente. Entonces ya tengo la longitud inicial. Y aquí me indica ya delta T. Me dice con una diferencia de temperatura. Entonces directamente estos menos 23 grados Celsius va a ser mi delta T. O sea, donde yo tengo delta T voy a reemplazar esto. No voy a estar, por eso ya no me da temperatura inicial ni temperatura final. Ya me da la diferencia de ambos. Como vemos es negativo. Si esta temperatura es negativa, me indica que mi pieza se está dilatando o contrayendo. ¿Va a aumentar o va a disminuir el tamaño? ¿Qué dicen los de virtual, los de presencial? Se contrae. Se va a contraer en este caso, ¿no? Porque tiene una temperatura negativa. Entonces la longitud final va a ser menor a esta. Va a ser 91 punto algo, 90 tal vez, ¿no? Dependiendo a ese gradiente de temperatura. Entonces, eso sería lo distinto. Luego, todos los demás hay que convertir lo que es nuestros grados Fahrenheit, nuestros Kelvin. Aquí en el caso del 10 y del 3, hay que hallar de qué material es la pieza. Entonces, para poder hallar el material, lo que nos está pidiendo es el alfa. Este no conozco. Pero ven, nos da todo. Nos da temperatura inicial, temperatura final, longitud final, longitud inicial. Entonces, reemplazo simplemente en la fórmula despejando este alfa para lo que serían los ejercicios que me indican de qué material es la pieza. Hallo este alfa y me voy directamente a revisar las tablas. Y al que más se acerque, ¿no? Pueden redondear, y al que más se acerque, entonces ese es el material. Profe, ¿Sí? ahí en la tabla, ¿qué alfa tomamos? Tomamos el, por ejemplo, el del... Nos da dos valores, ¿no es cierto? El acero al cromo, por ejemplo, nos dice, puede ser 11 o puede ser 13, ¿no es cierto? ¿Tomamos un promedio o el mayor o Medio, el menor? pero no les he colocado acero al cromo. Si les dice solo acero, entonces utilizan el de acero. Ah, Solo acero. Este acero al cromo, esto no he Pero, colocado, este tampoco. Este acero al carbono utilizado, pero en el ejercicio 4, como ya les indiqué. No hemos realizado. Para el que les indica solo acero, entonces solo utilizan acero. ¿No? 11.5 por 10 a la menos 6. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, muchachos? Los de presencial, los de virtual. Sí, las hojas se entregan. Tienen que entregar las hojas.